Bienvenidos al repaso de anatomía, histología y sistema óseo cartilaginoso. En esta sesión revisaremos los conceptos fundamentales que les permitirán comprender mejor la práctica quirúrgica y reforzar los conocimientos esenciales para su formación como especialistas en enfermería quirúrgica. Bien, iniciemos nuestro repaso recordando que la anatomía y la histología son la base de todas las ciencias médicas. Cuando hablamos de anatomía, nos referimos al estudio de las estructuras del cuerpo humano, su forma, su ubicación, cómo se relacionan unas con otras y qué función cumplen. Esto nos permite tener un mapa muy claro de lo que tenemos frente a nosotros, sobre todo en el quirófano, donde cada milímetro cuenta. Por otro lado, la histología nos lleva a un nivel más profundo, al mundo microscópico. Allí vemos cómo las células se organizan en tejidos y cómo esa organización explica funciones vitales, desde la absorción intestinal hasta la contracción muscular. Para quienes se forman en enfermería quirúrgica, conocer la anatomía y la histología no es opcional, es una herramienta de trabajo indispensable. Piensen en el momento de asistir en una cirugía. Necesitamos identificar vasos, nervios y órganos de manera precisa, anticipar dónde puede haber sangrado o cómo se comportará un tejido frente a la incisión. También debemos comprender cómo responden los tejidos después de la intervención, qué complicaciones pueden aparecer y por qué. Si entendemos la anatomía, sabremos con claridad dónde localizar estructuras y cómo se modifican en un contexto patológico. Si dominamos la histología, podremos interpretar la información que nos ofrece una biopsia, comprender por qué cicatriza de cierta manera una herida o qué cambios celulares se producen en enfermedades como el cáncer. Así que, al iniciar este repaso, quiero que tengan en mente que anatomía e histología no son materias aisladas, sino los cimientos que les permitirán desenvolverse con seguridad, criterio y precisión en su práctica quirúrgica diaria. Ahora, hablemos de la importancia clínica de la anatomía y la histología. Ustedes como futuros especialistas en enfermería quirúrgica deben comprender que estos conocimientos no se quedan en los libros, sino que se aplican en cada momento de la práctica hospitalaria. Pensemos primero en la anatomía. En una cirugía, el cirujano debe localizar órganos, vasos y nervios con absoluta precisión. Pongamos un ejemplo muy concreto. Durante una apendicectomía, es indispensable identificar la arteria apendicular y diferenciarla de las ramas del íleon. Un error de milímetros puede provocar sangrado, complicaciones posoperatorias o incluso poner en riesgo la vida del paciente. La histología también tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces el diagnóstico definitivo no se hace a simple vista, sino observando el tejido bajo el microscopio. En un reporte de biopsia, por ejemplo, el patólogo puede detectar si un tumor es benigno o maligno, o identificar una fibrosis que explique los síntomas del paciente. Con esa información, el equipo quirúrgico define la estrategia terapéutica más adecuada. ¿Y ustedes, desde enfermería quirúrgica, dónde entran? Precisamente en ser ese puente entre teoría y práctica. Conocer la anatomía les permite anticipar la colocación del instrumental, prever complicaciones durante la cirugía y colaborar activamente en la seguridad del paciente. Conocer la histología, aunque no sean ustedes quienes lean la biopsia, les da la capacidad de interpretar por qué se toman ciertas decisiones, de comprender por qué se envía tejido a patología o qué significa un diagnóstico histológico en la recuperación del enfermo. Así que quiero que se lleven esta idea. Dominar anatomía e histología les permite no solo asistir en un procedimiento, sino participar de forma crítica, con fundamentos sólidos, en el cuidado integral del paciente quirúrgico. En esta lámina quiero que pensemos en algo muy importante. La anatomía y la histología no trabajan de manera aislada, se apoyan en varias ciencias auxiliares que enriquecen su estudio y aplicación clínica. Si comprendemos cómo se integran estas disciplinas, tendremos una visión mucho más completa del paciente y de lo que ocurre en el quirófano. Empecemos con la embriología. Esta ciencia nos explica cómo se desarrolla el cuerpo desde la etapa embrionaria hasta la fetal. ¿Por qué nos interesa en cirugía? Porque muchas malformaciones congénitas tienen su origen en fallos durante el desarrollo. Por ejemplo, un defecto del tubo neural como la espina bífida implica alteraciones anatómicas que condicionan la vida del paciente desde el nacimiento. Pasemos a la genética. Gracias a ella entendemos cómo los cambios en los cromosomas o en los genes producen síndromes como el de Down o el de Turner.
Estos pacientes presentan características anatómicas y tisulares particulares que debemos considerar en su cuidado quirúrgico, desde la anestesia hasta la recuperación. La bioquímica y biología molecular son esenciales para comprender procesos celulares, cómo se contrae un músculo, cómo se genera energía, cómo se replican las células. Este conocimiento se traduce en la práctica. Por ejemplo, entender la función del ATP y del calcio en la contracción muscular nos ayuda a comprender por qué un paciente puede tener debilidad o calambres después de una cirugía. La fisiología enlaza estructura y función. Saber cómo late el corazón o cómo se produce la conducción nerviosa nos permite entender por qué una alteración anatómica genera un síntoma específico. Otra ciencia clave es la imagenología. A través de TAC, resonancia magnética o ultrasonido, podemos visualizar estructuras internas de manera no invasiva. En cirugía, estas imágenes sirven como mapas que guían al equipo en procedimientos complejos. Finalmente, la patología estudia los cambios en los tejidos enfermos. Cuando un hígado desarrolla cirrosis o un pulmón presenta enfisema, la anatomía y la histología ya no son normales. Reconocer esos cambios nos prepara para asistir mejor durante la cirugía y brindar cuidados de calidad. En conclusión, todas estas ciencias se integran en la práctica clínica y quirúrgica. Y como futuros especialistas, ustedes deben verlas no como asignaturas separadas, sino como piezas de un mismo rompecabezas que explican la salud y la enfermedad del paciente. Cuando hablamos de división anatómica, nos referimos a un lenguaje común que utilizamos en medicina y cirugía para orientarnos dentro del cuerpo humano. Imaginen que el organismo es como una gran ciudad. Necesitamos calles, puntos de referencia y direcciones claras para movernos con precisión. En anatomía, esas referencias se llaman planos anatómicos, posiciones direccionales, segmentos y regiones. Empecemos con los planos anatómicos. Son líneas imaginarias que dividen el cuerpo para estudiar o describir estructuras. El plano sagital divide en derecha e izquierda, y cuando pasa justo por la línea media, lo llamamos plano medio sagital. El plano coronal o frontal separa la parte anterior de la posterior, es decir, lo que está delante y lo que está detrás. Finalmente, el plano transversal u horizontal divide el cuerpo en superior e inferior, es decir, arriba y abajo. Estos planos son la base para entender imágenes de resonancia o cortes quirúrgicos. Por ejemplo, en neurocirugía se habla de cortes sagitales, coronales o axiales para ubicar la localización de un tumor con exactitud. Ahora, las posiciones direccionales. Aquí entran términos como proximal y distal, que usamos sobre todo en extremidades. Proximal significa más cerca del tronco y distal, más alejado. También medial y lateral, donde medial significa hacia la línea media del cuerpo y lateral hacia los lados. Otro ejemplo es anterior y posterior. El esternón está anterior a la columna, mientras que las vértebras son posteriores al corazón. Estos términos no son teoría, son parte del lenguaje diario en quirófano. Si un cirujano pide localizar una lesión proximal en el radio, debemos saber de inmediato a qué parte se refiere. Pasemos a los segmentos y regiones. El cuerpo se organiza en cabeza y cuello, tronco y extremidades. Pero para fines diagnósticos y quirúrgicos, hacemos subdivisiones más específicas. El abdomen, por ejemplo, se divide en 9 regiones: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio o región umbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Esta división es muy útil. Un dolor en la fosa ilíaca derecha nos hace pensar en apendicitis, mientras que un dolor en hipocondrio derecho puede sugerir un problema en la vesícula. En resumen, la división anatómica es el mapa que nos permite describir y localizar de manera precisa cualquier estructura o lesión. Para ustedes, como especialistas en enfermería quirúrgica, dominar este lenguaje significa poder comunicarse con exactitud con el equipo médico, evitando confusiones que podrían tener consecuencias graves en el paciente. Ahora pasemos a un tema central, la clasificación de los tejidos. Recuerden que un tejido es un conjunto de células con características semejantes que trabajan en conjunto para realizar una función específica. En nuestro cuerpo, los tejidos no se encuentran aislados, siempre se combinan para formar órganos, pero clasificarlos nos permite entender mejor su papel y sus características particulares. El primer grupo es el tejido epitelial. Este cubre la superficie del cuerpo, reviste cavidades internas y forma glándulas.
Sus funciones principales son la protección, la secreción, la absorción y la filtración. Un ejemplo claro es el epitelio intestinal, especializado en la absorción de nutrientes, o el epitelio escamoso estratificado de la piel, que protege contra agresiones externas. En cirugía, comprender cómo responde este tejido es esencial. Una herida quirúrgica cicatriza gracias a la regeneración epitelial que cubre nuevamente la superficie. El segundo grupo es el tejido conjuntivo. Este tejido conecta, sostiene y da estructura a otros tejidos. Incluye desde el tejido laxo, que rodea vasos y nervios, hasta el tejido denso, que forma tendones y ligamentos. El conjuntivo también es protagonista en la cicatrización, porque allí actúan los fibroblastos produciendo colágeno para reparar una lesión. En una cirugía abdominal, por ejemplo, el tejido conjuntivo de la pared debe ser suturado adecuadamente para evitar hernias posteriores. El tejido adiposo es una variante del conjuntivo, especializado en almacenar energía en forma de triglicéridos y en actuar como aislante térmico y amortiguador mecánico. No olvidemos que también funciona como órgano endocrino, secretando hormonas como leptina y adiponectina. Desde el punto de vista quirúrgico, la obesidad, caracterizada por exceso de tejido adiposo, aumenta el riesgo de complicaciones en anestesia, en cicatrización y en infecciones postoperatorias. El cuarto grupo son los tejidos cartilaginoso y óseo. El cartílago proporciona soporte semirrígido y flexibilidad, presente en articulaciones, tráquea o pabellón auricular. El hueso, en cambio, es un tejido duro, mineralizado, que sostiene el cuerpo, protege órganos vitales y participa en la producción de células sanguíneas. En fracturas, tanto el cartílago como el hueso tienen un papel fundamental en el proceso de consolidación. El tejido muscular es otro pilar, especializado en la contracción, permite movimiento y funciones vitales. Lo dividimos en estriado esquelético, voluntario, estriado cardíaco, involuntario y automático, y liso, involuntario, presente en vísceras. Piensen en el músculo cardíaco durante una cirugía. Su contracción rítmica no puede detenerse, lo que exige técnicas quirúrgicas muy específicas. Por último, el tejido nervioso, compuesto por neuronas y células gliales. Es el encargado de recibir estímulos, procesarlos y generar respuestas. Una lesión nerviosa en el quirófano puede dejar secuelas permanentes. Vamos ahora con la evolución del sistema óseo y cartilaginoso, un tema clave para entender por qué los huesos y cartílagos se comportan de manera diferente según la etapa de la vida. Recuerden que el esqueleto no aparece de la nada, tiene un origen embrionario muy particular. En la etapa del embrión, hacia las 8 semanas, el esqueleto está formado casi por completo de cartílago hialino. Este cartílago actúa como un molde o andamio que, con el tiempo, será sustituido por hueso. En la etapa fetal, a partir de las 9 semanas y hasta el nacimiento, se activan los procesos de osificación intramembranosa y osificación endocondral. La primera ocurre directamente a partir de tejido conjuntivo, como en el caso de los huesos planos del cráneo o la clavícula. La segunda, más común, reemplaza el cartílago por hueso, como sucede en los huesos largos, fémur, húmero, tibia. Este proceso es esencial porque explica cómo se forman estructuras que luego soportarán el peso del cuerpo. Durante la infancia y adolescencia, el cartílago no desaparece por completo. Se conserva en las llamadas placas epifisarias, que son zonas de crecimiento activo. Gracias a ellas, los huesos se alargan y permiten el desarrollo corporal. Este periodo es crítico. Una lesión en la placa epifisaria puede detener el crecimiento de un hueso y generar deformidades permanentes. En la etapa adulta, los huesos ya están consolidados, pero no por ello dejan de cambiar. Existe un proceso continuo de remodelación ósea, en el que se destruye hueso viejo y se forma hueso nuevo. De hecho, cada 10 años aproximadamente, todo nuestro esqueleto se renueva. Esto es vital para mantener la resistencia ósea y la homeostasis del calcio. Finalmente, en el anciano, ocurre un fenómeno de pérdida progresiva de densidad mineral ósea. Primero aparece la osteopenia y luego la osteoporosis, que hacen que los huesos sean más frágiles y susceptibles a fracturas. Este punto es crucial en enfermería quirúrgica, porque sabemos que un paciente mayor con fractura de cadera no solo enfrenta la cirugía, sino un riesgo elevado de complicaciones como trombosis, infecciones o pérdida de movilidad. En resumen,
el sistema óseo y cartilaginoso cambia constantemente a lo largo de la vida. Desde el cartílago del embrión hasta la osteoporosis en el anciano, cada etapa representa desafíos clínicos que debemos reconocer y anticipar en la práctica quirúrgica. Cuando hablamos de huesos, no basta con decir que son estructuras duras que sostienen al cuerpo. Para comprenderlos en el ámbito quirúrgico necesitamos clasificarlos, tanto por su estructura como por su forma, porque esto nos da información sobre su función, su resistencia y también sobre cómo pueden fracturarse. Primero, la clasificación por estructura. Aquí tenemos dos tipos principales, el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto forma la capa externa de los huesos. Es denso, duro y está diseñado para resistir grandes presiones y fuerzas de tracción. Por ejemplo, la diáfisis del fémur está formada casi por completo de hueso compacto para soportar el peso del cuerpo. El hueso esponjoso, en cambio, se encuentra en las epífisis de los huesos largos y en el interior de otros huesos. Tiene una estructura trabecular que le da ligereza y, al mismo tiempo, contiene la médula ósea, responsable de la producción de células sanguíneas. Esa diferencia estructural explica por qué ciertas fracturas, como las que ocurren en las vértebras o en la cabeza del fémur, son más complejas de tratar, porque involucran hueso esponjoso y afectan directamente la hematopoiesis. Ahora, la clasificación por forma anatómica. Los huesos largos son aquellos en los que predomina la longitud sobre el grosor y el ancho. Ejemplos clásicos son el fémur, la tibia y el húmero. Los huesos cortos tienen dimensiones similares en largo, ancho y grosor, como los carpos en la mano o los tarsos en el pie, y están adaptados para movimientos finos y estabilidad. Los huesos planos, como el esternón, las escápulas o los huesos del cráneo, son delgados y anchos, y su principal función es la protección de órganos vitales. Los huesos irregulares, como las vértebras o el esfenoides, tienen formas complejas que no encajan en otra categoría y cumplen funciones muy específicas, como dar estabilidad a la columna o alojar estructuras nerviosas. Finalmente, están los huesos sesamoideos, como la rótula o patela, que se desarrollan dentro de tendones expuestos a fricción, aumentando el brazo de palanca de los músculos. Conocer esta clasificación no es solo teoría. En cirugía nos ayuda a anticipar los patrones de fractura y a decidir la técnica más adecuada para fijación o reemplazo. No es lo mismo reparar una fractura de fémur que de un carpo, ni se maneja igual una fractura en hueso compacto que una lesión en hueso esponjoso. Cada tipo tiene implicaciones directas en la práctica quirúrgica y en el cuidado postoperatorio del paciente. Ahora vamos a detenernos en un tema que suele generar dudas, pero que es muy importante: los accidentes óseos. Con este término nos referimos a las irregularidades naturales que presenta la superficie de los huesos, y que no son casualidad. Cada accidente tiene una función específica, ya sea permitir la inserción de músculos y ligamentos, articular un hueso con otro, o servir de paso a vasos y nervios. Conocerlos no solo es esencial para identificar estructuras en radiografías y en cirugía, sino también para comprender cómo se producen ciertas lesiones. Empecemos por las apófisis. Son prominencias óseas que sirven como puntos de inserción para músculos y ligamentos. Por ejemplo, la apófisis espinosa de una vértebra se palpa en la espalda y permite la inserción de músculos que estabilizan la columna. Otro ejemplo clínico es el trocánter mayor del fémur, donde se insertan los músculos glúteos. Una fractura en esa zona compromete directamente la movilidad de la cadera. En segundo lugar están las cavidades, que son depresiones óseas. Algunas alojan órganos, como las fosas craneales donde se encuentra el encéfalo, y otras forman parte de articulaciones, como el acetábulo, que recibe la cabeza del fémur, o la cavidad glenoidea de la escápula, donde se articula el húmero. Estas cavidades explican la movilidad de grandes articulaciones como la cadera o el hombro. Luego tenemos los agujeros o forámenes. Son aberturas naturales que permiten el paso de estructuras neurovasculares. El ejemplo más importante es el foramen magno, ubicado en el cráneo, por donde pasa el bulbo raquídeo para continuar como médula espinal, junto con arterias y nervios. También está el agujero obturador en la pelvis, que permite el paso de vasos y nervios hacia el muslo. Finalmente, los conductos. Son trayectos tubulares en el hueso que guían estructuras. El conducto óptico, por ejemplo, permite el paso del nervio óptico y la arteria oftálmica hacia la cavidad orbitaria. Otro ejemplo es el conducto auditivo interno,
que transmite nervios relacionados con la audición y el equilibrio. Para nosotros, en la práctica quirúrgica y en ortopedia, estos accidentes óseos son referencias fundamentales. Cuando se coloca una prótesis de cadera, se utiliza el acetábulo como guía. Cuando se realiza una fijación con placas y tornillos, las apófisis y crestas son referencias para evitar dañar vasos o nervios. Así que quiero que piensen en los accidentes óseos no como simples irregularidades, sino como puntos clave que orientan al cirujano y al personal de apoyo en cada procedimiento. El tejido óseo es mucho más que una estructura rígida que sostiene al cuerpo. Es un tejido vivo, dinámico y en constante remodelación. Quiero que lo vean como un sistema muy activo, que responde a las necesidades del organismo y que, al mismo tiempo, sirve como reserva de minerales esenciales como el calcio y el fósforo. Desde el punto de vista quirúrgico, entender cómo está organizado y cómo funciona es indispensable para anticipar la respuesta del hueso frente a fracturas, prótesis o procedimientos invasivos. A nivel macroscópico, distinguimos dos tipos de tejido óseo, el compacto y el esponjoso. El hueso compacto forma la capa externa de los huesos, es duro, denso y resiste grandes cargas. Es el que vemos en la diáfisis de los huesos largos. El hueso esponjoso, en cambio, se encuentra en las epífisis y en el interior de huesos planos. Su aspecto trabecular le da ligereza, y en sus espacios se aloja la médula ósea, que produce células sanguíneas. Esa diferencia explica por qué ciertas fracturas, como las de cadera, son tan graves, afectan directamente la médula hematopoyética y comprometen la salud sistémica del paciente. A nivel microscópico, el hueso se organiza en osteonas o sistemas de Javes, formados por laminillas concéntricas que rodean un canal central con vasos y nervios. Entre estas laminillas hay lagunas, que albergan a los osteocitos, las células maduras encargadas de mantener el metabolismo óseo. Estas células se comunican a través de canalículos, que permiten el intercambio de nutrientes y desechos. El hueso también está cubierto por membranas. El periósteo, en la parte externa, es rico en vasos y nervios, es muy sensible y es clave en el crecimiento en grosor del hueso, además de participar en la reparación de fracturas. El endostio, en el interior, recubre cavidades y canales, y tiene células osteoprogenitoras que participan en la remodelación. En cuanto a las células óseas, tenemos tres protagonistas: los osteoblastos, que forman hueso nuevo al sintetizar colágeno y matriz, los osteocitos, que mantienen el tejido ya formado, y los osteoclastos, células multinucleadas que reabsorben hueso viejo para dar paso a nuevo tejido. Este equilibrio entre formación y resorción es vital para la homeostasis. Cuando ocurre una fractura, el hueso no se queda pasivo. Pasa por fases específicas. Primero la inflamación, después la formación de un callo blando de cartílago, luego un callo duro de hueso, y finalmente la remodelación que devuelve la forma original. Este proceso es la base de la ortopedia y de las técnicas quirúrgicas de fijación. En conclusión, el tejido óseo es una estructura compleja, viva y cambiante. Para nosotros en enfermería quirúrgica, entenderlo significa prever cómo se comportará en el quirófano y cómo acompañar al paciente en su recuperación postoperatoria. El tejido cartilaginoso es un tejido muy particular porque combina firmeza y flexibilidad. A diferencia del hueso, no tiene vasos sanguíneos directos, lo que significa que sus células, los condrocitos, reciben nutrientes por difusión desde el pericondrio. Esta característica explica tanto su resistencia al desgaste como su limitada capacidad de regeneración, un detalle muy relevante en el ámbito quirúrgico. Existen tres tipos principales de cartílago. El cartílago hialino es el más abundante. Su matriz es homogénea, con colágeno tipo 2, y lo encontramos en las superficies articulares, la tráquea y los cartílagos costales. Su función es proporcionar soporte flexible y permitir movimientos articulares suaves. Piensen en la rodilla, el cartílago hialino recubre el fémur y la tibia, y actúa como un cojín que reduce la fricción. Cuando este cartílago se degenera, aparece la artrosis, una condición que en ocasiones requiere reemplazo articular. El cartílago elástico contiene abundantes fibras elásticas, lo que le permite mantener la forma incluso después de deformarse. Ejemplos claros son el pabellón auricular y la epiglotis. Aquí la función es mantener la forma de estructuras que requieren flexibilidad, como la oreja, o permitir la apertura y cierre de la glotis en la epiglotis. Por otro lado,
El cartílago fibroso es el más resistente, porque contiene gran cantidad de fibras colágenas tipo I. Lo encontramos en los discos intervertebrales, los meniscos de la rodilla y la sínfisis púbica. Su función principal es resistir fuerzas de compresión y tracción. Por eso, cuando un disco intervertebral se lesiona y protruye, puede comprimir nervios y generar un cuadro clínico grave, como una hernia discal. Es importante considerar los cambios con la edad. En la infancia, el cartílago es abundante, con alta celularidad y gran capacidad de crecimiento intersticial. En la adultez, se limita a zonas específicas y se vuelve menos celular. En la vejez, tiende a degenerarse, calcificarse y perder elasticidad, lo que explica la aparición de dolor articular y limitaciones en la movilidad. La capacidad regenerativa del cartílago es muy limitada debido a su naturaleza avascular. Esto tiene implicaciones quirúrgicas directas. Una lesión meniscal, por ejemplo, no cicatriza sola y, en muchos casos, requiere intervención. Lo mismo ocurre con lesiones del cartílago articular, que suelen necesitar procedimientos como trasplante de cartílago o prótesis. Por lo tanto, cuando pensemos en el cartílago, no lo veamos solo como un tejido de soporte, sino como un elemento esencial para el movimiento, que al dañarse genera gran impacto en la calidad de vida del paciente y que, por sus características biológicas, representa un verdadero reto en cirugía y rehabilitación. El esqueleto axial es la columna central de nuestro cuerpo, la base sobre la que se sostiene y protege todo lo demás. Cuando decimos esqueleto axial, nos referimos a los huesos que forman la cabeza, el cuello, el tórax, la columna vertebral y la pelvis. Su función principal es doble. Por un lado, proporciona soporte estructural. Por otro, protege órganos vitales como el encéfalo, el corazón y los pulmones. Empecemos con la cabeza. Aquí distinguimos dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo está formado por huesos como el frontal, los parietales, los temporales y el occipital. Su función es clara, proteger al encéfalo. El viscerocráneo, en cambio, da forma a la cara y aloja órganos de los sentidos y vías respiratorias superiores. Está compuesto por huesos como la mandíbula, el maxilar, los nasales y los cigomáticos. En cirugía maxilofacial o neuroquirúrgica, conocer estas divisiones es esencial para planear incisiones y evitar complicaciones. En el cuello, encontramos el hueso yoides, que es único porque no se articula con ningún otro hueso. Sirve de anclaje para músculos de la lengua y la laringe. También están las 7 vértebras cervicales, que permiten la movilidad de la cabeza y protegen la médula espinal cervical. Aquí, un ejemplo clínico importante son las fracturas cervicales, que pueden comprometer la respiración y la movilidad del paciente. El tórax incluye las costillas, el esternón y las vértebras torácicas. 12 pares de costillas forman la caja torácica, que protege el corazón y los pulmones. El esternón se divide en manubrio, cuerpo y apéndice sifoides, y junto con las costillas constituye una referencia anatómica muy usada en reanimación cardiopulmonar. Las vértebras torácicas, además de sostener la caja torácica, permiten el movimiento de rotación del tronco. La columna vertebral es quizá la parte más compleja del esqueleto axial. Consta de 33 vértebras distribuidas en 5 regiones, cervicales, 7, torácicas, 12, lumbares, 5, sacras, 5 fusionadas, y coxígeas, 4 fusionadas. Esta estructura no solo sostiene el peso del cuerpo, también protege a la médula espinal, la vía principal de comunicación entre el cerebro y el resto del organismo. Finalmente, la pelvis. Está formada por los huesos coxales, el sacro y el cóccix. Proporciona soporte al tronco, transfiere el peso del cuerpo a los miembros inferiores y protege órganos pélvicos como la vejiga, el recto y el aparato reproductor. En cirugía ortopédica, la pelvis es un reto. Sus fracturas suelen ser graves porque pueden comprometer vasos sanguíneos importantes y producir hemorragias difíciles de controlar. En conclusión, el esqueleto axial es más que una estructura rígida. Es el eje de protección, soporte y movilidad del cuerpo. Para la enfermería quirúrgica, dominar su anatomía significa comprender la magnitud del daño en un trauma, anticipar complicaciones en cirugía y brindar cuidados postoperatorios. El esqueleto apendicular es el que nos da movimiento y nos conecta con el entorno. A diferencia del esqueleto axial, que es el eje central y protector,
El apendicular está formado por los huesos de los miembros superiores e inferiores, junto con las cinturas que los unen al tronco. Gracias a este sistema, podemos caminar, correr, manipular objetos y realizar actividades tan finas como tomar un bisturí en quirófano o tan complejas como cargar el peso del cuerpo en una bipedestación prolongada. Empecemos con el miembro superior. La cintura escapular, formada por la clavícula y la escápula, conecta el brazo al esqueleto axial. Su función principal es dar una gran movilidad a la extremidad superior, pero a costa de cierta inestabilidad, lo que explica que el hombro sea una de las articulaciones que más se luxa. El brazo está representado por el húmero, un hueso largo que articula arriba con la escápula y abajo con radio y cúbito. En el antebrazo, el radio y el cúbito trabajan en conjunto, permitiendo movimientos como la pronación y supinación, esenciales para tareas quirúrgicas tan delicadas como girar un instrumento con precisión. Finalmente, la mano está compuesta por 8 huesos del carpo, 5 metacarpos y 14 falanges, una estructura compleja que nos da la capacidad de prensión fina. Piensen en lo fundamental que es esta destreza en procedimientos quirúrgicos y en los cuidados del paciente. Ahora vayamos al miembro inferior. La cintura pélvica está formada por los huesos coxales, que a su vez resultan de la fusión del ilion, isquion y pubis. Estos se articulan firmemente con el sacro, lo que da estabilidad para la locomoción. El muslo está representado por el fémur, el hueso más largo y resistente del cuerpo, diseñado para soportar grandes cargas. En la pierna encontramos la tibia, que es el principal hueso de soporte, y el peroné, que ayuda en la estabilidad y sirve de sitio de inserción muscular. Finalmente, el pie cuenta con 7 tarsos, 5 metatarsos y 14 falanges. La disposición de estos huesos forma arcos plantares que actúan como amortiguadores, fundamentales para caminar y correr. El esqueleto apendicular no solo nos da movimiento, también es clave en cirugía ortopédica. Fracturas en miembros superiores afectan directamente la función manual y la independencia del paciente, mientras que en miembros inferiores comprometen la movilidad y la marcha. En ambos casos, la rehabilitación y el cuidado postoperatorio son esenciales para recuperar la calidad de vida. En conclusión, el esqueleto apendicular es el sistema que convierte la estabilidad del eje axial en acción. Para nosotros en enfermería quirúrgica, conocer a detalle estas estructuras nos permite entender mejor las cirugías traumatológicas y ortopédicas, anticipar complicaciones y colaborar en la recuperación funcional del paciente. Pasemos ahora a las articulaciones, que son las uniones entre 2 o más huesos. Gracias a ellas, el esqueleto, que en apariencia es rígido, se convierte en un sistema dinámico que permite movimiento, estabilidad y adaptación a diferentes funciones. Quiero que las piensen como bisagras naturales del cuerpo, algunas más móviles que otras, pero todas con un papel específico en la biomecánica. En primer lugar, según su movilidad, podemos clasificarlas en 3 grandes grupos. Las sinartrosis son articulaciones inmóviles. Su ejemplo más claro son las suturas del cráneo, que al unirse firmemente protegen al encéfalo sin permitir movimiento. Las anfiartrosis son articulaciones semimóviles, como la sínfisis púbica o los discos intervertebrales. Estas permiten desplazamientos limitados, pero son claves para absorber impactos y mantener la estabilidad. Por último, las diartrosis son las articulaciones móviles por excelencia. También se conocen como articulaciones sinoviales, y permiten una amplia variedad de movimientos. Ejemplos son la rodilla, la cadera, el hombro y el codo. Ahora, según su estructura histológica, encontramos 3 tipos: fibrosas, unidas por tejido fibroso; cartilaginosas, unidas por cartílago; y sinoviales, que cuentan con cápsula articular, membrana sinovial y líquido sinovial que lubrica y nutre la articulación. Estas últimas son las más comunes y las que más nos interesan en cirugía, porque son las que con mayor frecuencia sufren lesiones y enfermedades degenerativas. Entre las sinoviales podemos identificar subtipos. El gínglimo o bisagra permite movimientos en un solo eje, como la flexión y extensión del codo. La articulación trocoide, o pivote, permite movimientos de rotación, como en la articulación radiocubital proximal. La enartrosis o esferoidea es multiaxial y permite prácticamente todos los movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación. La cadera es un ejemplo clásico. Finalmente, la silla de montar, como la articulación trapecio-metacarpiana del pulgar, permite movimientos biaxiales,
lo que nos da la pinza fina tan característica de la mano humana. Desde la perspectiva quirúrgica, las articulaciones son de los puntos más delicados. Una luxación de hombro, por ejemplo, puede dañar nervios cercanos. Una artrosis de rodilla puede requerir prótesis. Y una fractura intraarticular demanda reducción y fijación muy cuidadosa para evitar limitar la movilidad. En conclusión, las articulaciones representan el equilibrio perfecto entre movilidad y estabilidad. Para ustedes, como futuros especialistas, entender cómo funcionan y qué pasa cuando se lesionan es clave para brindar cuidados seguros, colaborar en procedimientos ortopédicos y acompañar al paciente en su recuperación funcional. Llegamos al cierre de este repaso, y quiero que nos detengamos a reflexionar sobre la importancia de todo lo que hemos visto. El sistema óseo y cartilaginoso, junto con la base que nos brindan la anatomía y la histología, no son simples contenidos teóricos, sino el fundamento de la práctica clínica y quirúrgica. Cada hueso, cada cartílago, cada articulación, cumple una función vital que, cuando se altera, repercute directamente en la salud del paciente. El esqueleto no es solamente una armazón rígida. Es un sistema vivo que soporta el cuerpo, protege órganos vitales, facilita la locomoción, almacena minerales y participa en la producción de células sanguíneas a través de la médula ósea. Estos aspectos tienen implicaciones prácticas muy claras. Un paciente con fractura de fémur no solo tiene un hueso roto, también puede comprometer su producción hematopoyética, su movilidad y su estabilidad general. Además, recordemos que este sistema cambia con la edad. En el embrión, todo inicia con cartílago. En el niño, las placas de crecimiento permiten el alargamiento de los huesos. En el adulto, la remodelación mantiene el equilibrio entre formación y resorción. Y en el anciano, la osteoporosis incrementa el riesgo de fracturas. Este recorrido vital nos recuerda que no hay un único esqueleto, sino un sistema en constante transformación, que exige cuidados distintos en cada etapa. Desde el punto de vista quirúrgico, este conocimiento es esencial. Las cirugías traumatológicas, ortopédicas o reconstructivas dependen de que el equipo de salud, incluidos ustedes como especialistas en enfermería quirúrgica, comprendan cómo se comportan los huesos y cartílagos en condiciones normales y patológicas. Una artroplastia de rodilla, una fijación de cadera o una reparación de fractura no pueden entenderse sin esta base anatómica e histológica. Finalmente, quiero que se lleven este mensaje: dominar la anatomía, la histología y el estudio del sistema óseo cartilaginoso no es solo aprobar un examen, es adquirir las herramientas necesarias para brindar un cuidado integral, anticipar complicaciones y participar de manera activa en la recuperación del paciente quirúrgico. Ese es el verdadero valor de este conocimiento: transformar la teoría en práctica que salva vidas y mejora la calidad de vida de las personas que atendemos.